En este vídeo vamos a ver los tipos de contactos o bordes que se pueden dar entre placas tectónicas. Existen tres tipos principales: los bordes constructivos, que son aquellos donde se genera litosfera; los bordes destructivos, donde se destruye; y los bordes pasivos, en los que se produce un roce entre placas, no se crea ni se destruye litosfera. El primero de todos vamos a ver los bordes constructivos, también llamados bordes divergentes. En ellos se produce una separación entre las placas, creándose así nueva litosfera oceánica. Aquí encontramos unas estructuras características llamadas dorsales oceánicas. Estas son grandes cordilleras submarinas que pueden ocupar varios miles de kilómetros de longitud. Se encuentran bajo el mar y pueden tener una altitud de unos 3.000 metros y una anchura aproximada de unos 1.500 kilómetros. La parte central se conoce como rift. Aquí las corrientes de convección de la mesosfera se separan y dejan salir magma que genera una zona volcánica. Además, se producen terremotos de baja intensidad. Esto hace que las placas se separen y encontramos cerca del rift la zona más moderna y en cuanto nos alejamos, la más antigua. Un ejemplo sería la dorsal medio atlántica entre la placa norteamericana y la euroasiática. El segundo tipo de borde son los bordes destructivos, también llamados convergentes o de colisión. Se dan entre dos placas que se acercan, produciéndose así una destrucción de la litosfera oceánica. Existen tres casos posibles. El primero de ellos es la colisión entre dos placas oceánicas. Una de ellas se introduce bajo la otra, y esta es siempre la más antigua, que es además la más densa. Se genera así una zona conocida como zona de subducción. En estos lugares, la placa oceánica que se introduce se va destruyendo y en la zona de contacto entre las dos placas se encuentran los focos de los terremotos, dando lugar a una zona conocida como el plano de Benioff, que además genera calor y hace que se produzcan volcanes generando islas volcánicas, o también conocidos como arcos insulares. Por ejemplo, son las Islas Filipinas o el Japón. En el primer caso se produce entre la placa pacífica y la placa filipina. También podemos encontrar fosas entre estas dos placas. El segundo caso es la colisión entre una placa oceánica y otra continental. En este caso la oceánica es la que se introduce bajo la continental y se genera también una zona de subducción muy similar a la del caso anterior. Aquí encontramos también el plano de Benioff con los focos de los terremotos y una zona que genera calor que da lugar a una cordillera volcánica. Un ejemplo serían los Andes, que se produce entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Finalmente también encontramos aquí una gran fosa submarina. El tercer caso es la colisión entre dos placas continentales. Las dos placas en este caso se elevan y se produce una zona que se conoce como zona de obducción. Aquí se generan grandes cordilleras, como es el caso de la cordillera del Himalaya, entre la placa euroasiática y la placa indo-australiana. Finalmente encontramos los bordes pasivos o transformantes. Aquí se produce un movimiento lateral entre las dos placas y por tanto no se crea ni se destruye litosfera. Lo que sí que encontramos es una gran cantidad de terremotos que son de gran intensidad y de gran frecuencia.
Un ejemplo sería la falla de San Andrés en Estados Unidos entre la placa pacífica y la norteamericana.